Les doy la más cordial bienvenida al Seminario General del CICATA Querétaro. Me complace en presentar al invitado del día de hoy, es el doctor Andrei Fabio Pérez de Brito. El doctor recibió el título de ingeniero químico en materiales por la Universidad Autónoma de Querétaro, obtuvo la maestría en ingeniería de materiales por la Universidad Nacional de Colombia y el grado de doctor en nanociencias y nanotecnologías por el CINVESTAB, Unidad Zacatenco. Trabajó en la formación de biolubricantes aditivos con nanoestructuras de carbono para modificar sus propiedades tribológicas. El día de hoy, el doctor Andrei nos va a presentar el tema optimización tribológica de biolubricantes mediante nanoestructuras de carbono. Al finalizar la presentación tendremos una sesión de preguntas, como todos saben, y bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Entonces, vamos a comenzar. Eh, Precisamente como ya se habló en esta pequeña introducción, vamos a hablar de la optimización tribológica, el desarrollo y la optimización tribológica de biolubricantes usando nanoestructuras de carbono. Vamos a ver qué fue un poco este proyecto uh, que, en el cual trabajamos durante esta etapa del doctorado. Entonces, ¿por qué buscamos un biolubricante? Es quizá a veces un tanto obvio en este momento el por qué, en vista de la situación actual con los recursos no renovables, los combustibles fósiles. Bueno, pretendemos sustituir o reemplazar o tener otra alternativa a los lubricantes convencionales que pues dependen, como muchas cosas en nuestra economía, fuertemente del petróleo y pues de este tipo de fuentes no renovables. Entonces lo que queremos es volver a algo que se usaba hace más de un siglo, ¿no? Es los aceites vegetales en diversas aplicaciones. ¿Cuáles son las ventajas que tienen? Además de que vamos a volver a fuentes renovables, tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, una biodegradabilidad mucho más alta, un impacto ambiental menor, incluso puede ser su producto de varias cosechas. Son compatibles con aditivos, es algo muy importante ya que pues también los lubricantes actuales son aditivados con diversos componentes que vamos a ver aquí. La toxicidad es baja en la mayoría de los casos y pueden trabajar en ciertas condiciones a altas temperaturas. Las desventajas es que la estabilidad térmica de estos biolubricantes pues es baja. La estabilidad oxidativa también es baja y muchas veces nos proveen de una protección que es relativamente insuficiente contra la corrosión. Pero bueno, aquí es donde entran los aditivos. Pero veamos un poco la clasificación de los aceites lubricantes que tenemos actualmente, que utilizamos actualmente. Los podemos dividir básicamente en lo que tenemos aquí en las imágenes, en aceites sintéticos o aceites de origen mineral. Y los biolubricantes se dividen a su vez en aceites de origen animal y aceites de origen vegetal. Aquí vamos a hablar de los aceites de origen vegetal. Bueno, aquí hay algunas estructuras que son las más comunes que encontramos en esos biolubricantes de aceites de origen vegetal. Por ejemplo, ésteres de poliol, ácidos grasos, ácidos grasos epoxidizados, etcétera. Bueno, ahí tenemos también otro tipo de estructuras que podemos encontrar que están presentes. Son las más comunes. Vemos también aquí la evolución del mercado global, que es lo que mencionábamos al principio. Entonces, por lo que vemos, la demanda más alta se encuentra en este momento en Asia, el Pacífico, ¿no? Las potencias emergentes, China y pues otras, Corea y otras potencias también ya tradicionales, varios años que llevan ya, como Japón, que están utilizando cada vez más biolubricantes. ¿Esto por qué? Porque pues vemos que
el petróleo está sufriendo constantemente una volatilidad. Vemos ahora los efectos de la inflación en el precio del combustible, por ejemplo, en Estados Unidos, en nuestro país y en otros lugares. Los usos, por porcentaje, veamos aquí, tenemos que en la participación del mercado todavía es muy baja en aceites de origen o de función automotriz. En aceites para transmisiones industriales es todavía más baja y es aquí donde pretendemos entrar y aumentar esa participación del mercado. Y bueno, ahí tenemos otros usos, aceites de compresores, turbinas, para fluidos de corte y corte de metal, desmoldadores, etcétera, y aceites para otros procesos. Bueno, continuamos entonces. ¿Cuál es la expectativa? Pues la expectativa es precisamente de que siga creciendo y tenemos, por ejemplo, aquí que se espera que aumente el uso y por lo tanto la producción de los biolubricantes para aceites de transmisión. Lo mismo que para grasas, aquí vemos 20%, entre otras aplicaciones, que estas son las más importantes, las más significativas. Se espera también que haya un crecimiento tanto en América del Norte como en Europa, en vista de la volatilidad de los precios del petróleo y también en la Unión Europea la entrada en vigor de las nuevas normativas que restringen cada vez más el uso de aceites tradicionales, convencionales, derivados de combustibles fósiles. Es por eso pues, que cobrarán cada vez más importancia los biolubricantes. Serán una opción más, quizá no reemplazarán completamente las fuentes no renovables, pero serán una opción bastante importante que van a entrar en vigor, en uso. ¿Cuáles son las fuentes que se proponen? Hay aceites ya vegetales, incluso comerciales, tanto en América del Norte como en Sudamérica. Podemos mencionar aquí algunos, por ejemplo, el aceite que se extrae del pino, que es el rosin ester, es la california de pino, aceite de linaza, aceite de coco, aceite de aguacate, en fin, dependiendo de cuáles son los cultivos más importantes en cada región. Entonces tenemos, por ejemplo, en América del Norte, aceite de linaza es importante y este aceite de resina de pino, este éster de resina de pino. Y bueno, se plantea también, quizá más adelante, usar biomasa residual o pues a través de el reciclaje de plástico y la recuperación de microplásticos, que pues es un tema también que está, digamos, de moda, ¿no? En vista del impacto ambiental que todos estos desperdicios han tenido. Y pues que vamos a tener una pregunta bastante seria que es, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Que está ahí y algo tenemos que hacer o hay que aprovecharlo de alguna manera. Entonces, se han hecho estudios y se pueden utilizar y también hay investigadores en México que proponen, pues como para muchas otras aplicaciones, quizá hayan escuchado hablar muchas veces del nopal para muchas cosas, también obtener algún aceite, y se han hecho algunas pruebas, algún aceite, y pues es digamos, un cultivo de bajo costo y de uso local. Vemos aquí, entonces, en la imagen, cuáles son las principales fuentes, los principales cultivos que se utilizan para biolubricantes. Tenemos, por ejemplo, jatropha, jojoba, castor, o sea, canola, entre otras fuentes, que son las más importantes en estos momentos. Jatropha, pues es el aceite comúnmente conocido como aceite de palma. Pero bueno, pasemos ahora a las estructuras de carbono con las que se pretende optimizar estas
estas mezclas de biolubricantes y que ya hay incluso en el mercado algunos aceites comerciales que ya introducen un poco de esta nanotecnología en estas formulaciones. Vemos, por ejemplo, como aditivos potenciales, los nanotubos de carbono de pared múltiple, también los nanotubos de carbono de pared simple, otras estructuras como nanoesferas de carbono y el grafeno que también está de moda. ¿Cuáles son las características que nos confieren o que nos van a dar al utilizar estas nanoestructuras? Vamos a obtener ciertas características interesantes de propiedades mecánicas, propiedades térmicas, eléctricas, buenas propiedades tribológicas, dependiendo de ciertas aplicaciones y lo que se esté buscando, propiedades buenas, propiedades antidesgaste. Y bueno, en este trabajo nos enfocamos precisamente o especialmente en, en, uh, en nanotubos no purificados, porque como menciono aquí, la mayoría del trabajo en este campo se enfoca en nanotubos purificados, pero pues vamos a hablar un poco de esto más adelante. La purificación, la funcionalización de estas estructuras implica un costo, una serie de procesos que van a llevar un costo adicional. De por sí, estas estructuras no son pues para nada económicas. El precio se ha reducido bastante, pero aún así es, digamos, tiene cierto costo considerable producir estas estructuras. Veamos ahora un poco el crecimiento de estas nanoestructuras y la importancia de estas partículas metálicas que van a estar presentes en la síntesis de estas estructuras. Vemos aquí dos mecanismos posibles, que es el top-down y el tip growth, o se hace de la base hacia la punta y de la punta hacia la base del sustrato. La estructura empieza a crecer, por ejemplo, a partir, vemos en los dos casos, a partir de la partícula metálica que estamos usando como catalizador. Ambos casos es el mismo escenario, solo que vemos, por ejemplo, que aquí crece de la partícula hacia el sustrato y de aquí la partícula metálica se encuentra directamente sobre el sustrato y la nanoestructura, el nanotubo crece hacia arriba. Vemos aquí también una representación esquemática de cómo se forman las nanoesferas de carbono que también fueron utilizadas en este trabajo. La partícula metálica en este caso es níquel, que se usa comúnmente como catalizador, incluso también para los nanotubos de carbono. Va a descomponer ese gas acetileno, que es el precursor para formar estas nanoestructuras. Los átomos de carbono se van a, digamos, a esparcir a lo largo de esta partícula hasta formar una estructura en dos dimensiones que es capas consecutivas de grafeno, hasta que se separa esta partícula de esta estructura, de esta nanoestructura. Bueno, sigamos. Ahora veamos un poco del comportamiento tribológico de estas nanoestructuras, porque hay varios fenómenos interesantes que se presentan y es por eso que han cobrado bastante importancia. Tenemos, por ejemplo, que a la izquierda, la simulación muestra, y es algo que se ha estado estudiando, el comportamiento de los nanotubos de carbono cuando están en medio de estas dos superficies, el contacto metal-metal. Se propone que el comportamiento va a ser como al principio como las ruedas de un tanque. Si han visto las ruedas de un tanque, se separan el tanque del suelo, pues con esa banda de rodamiento. Entonces, al principio, digamos que están rodando esas nanoestructuras entre esos metales, ese contacto metal-metal, hasta que la presión va deformando estos tubos de carbono
hasta que se forman esa como banda, que tiene un tanque, que tiene, que tiene el mecanismo de un tanque. Entonces, ese es el mecanismo que se ha propuesto y eso es lo que nos explicaría por qué hay una reducción en el desgaste y por qué contribuyen precisamente a mejorar las propiedades tipológicas. Hay otros, a otro nivel, a otra escala, hay otros comportamientos también que se han propuesto, que se han estudiado, que es, por ejemplo, no solamente el fenómeno de rodadura, que es lo que tenemos aquí en la imagen a la derecha, la imagen A. En la imagen B se propone un mecanismo como de relleno de valles. Las nanopartículas van a llenar esos valles de manera que van a limar de cierta forma, esas asperezas. Bueno, no todavía limar, pero van a crear una película que rellena esos huecos, esas cavidades, y así van a evitar el contacto metal-metal. En el mecanismo C, ahí sí se ha propuesto que pueden llegar a actuar como partículas que van a limar esas asperezas. Esas asperezas, de manera que tengamos una superficie más uniforme y el contacto metal-metal sea más uniforme. Finalmente, se propone también la creación de una película, un recubrimiento entre las superficies. Puede ser otro fenómeno triboquímico que puede llevarse a cabo. Bueno, esos son los mecanismos y ahora continuamos con las aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones en este momento? Bueno, las aplicaciones que tenemos en este momento son la lubricación de maquinaria industrial, que es lo que vemos a la derecha. Transmisiones industriales. Por ejemplo, y eso fue con algo con lo que estuvimos trabajando, molinos de transmisión abierta para la industria minera en el país. Y bueno, no solo en el país, sino también en otras partes del mundo, ya que pues la industria en lugares como Europa tiene que cumplir con una normativa ambiental, como lo hemos mencionado desde un principio. También tenemos sistemas rueda-riel, sistemas de transporte, como trenes, sistemas metro. Ahí a la izquierda vemos el metro de la ciudad de Medellín, que fue donde se hizo ya una prueba piloto de un lubricante que fue aditivado con nanoestructuras de carbono. Y bueno, la lubricación puede ser ya sea directamente a la rueda del vagón, o al riel, lo que se llama on-track, la lubricación on-track, que se usa sobre todo en Europa, en lugares donde hay una curvatura muy pronunciada y se pretende disminuir el desgaste. Es una buena solución para disminuir el desgaste. Bueno, veamos un poco de los antecedentes que tenemos. Ya desde hace más de 15 años, pues casi 17 años, se empezaron a descubrir las propiedades tipológicas de los nanotubos de carbono cuando se les usaba como aditivos para mejorar los coeficientes de fricción, las propiedades antidesgaste. Entonces, tenemos trabajos que datan desde el año 2005, que ya mostraban resultados interesantes. Vemos aquí, por ejemplo, una tabla con algunos datos interesantes. En el 2005, varios autores proponían ya aceites lubricantes aditivados con diferentes nanopartículas que iban desde grafito, dióxido de titanio, óxido de cobre, y eran aceites de palma, diversos aceites vegetales, aceites de canola modificados. Y había una reducción interesante de los coeficientes de fricción. Ya se empezaba a establecer también que había incluso un patrón, unos porcentajes óptimos, tipológicamente hablando, para, digamos, jugando en un rango de porcentajes, llegaban a un rango ideal y pasado ese rango, las propiedades ya no eran tan buenas o no justificaba adicionar más ese aditivo, esa nanoestructura.
Veamos, por ejemplo, en la siguiente tabla, otros aditivos que también se han utilizado, que es, por ejemplo, disulfuro de molibdeno, nitruro de boro o nanotubos de carbono dopados con níquel. Y aquí tenemos algo interesante, que este fue un trabajo de Joly Poutou y asociados en el Politécnico de Lyon. Ellos determinaron algo interesante, que la presencia de níquel metálico dentro de los nanotubos de carbono, de las nanopartículas de carbono, porque ellos también trabajaban con nanoonios, nanocebollas, era benéfica, era algo bueno. Entonces, a partir de esto, se ha ido estableciendo la idea de que es posible tener directamente las nanoestructuras sin necesidad de purificación, de funcionalización, ya que las obtenemos y directamente las podemos utilizar. Eso nos ahorra muchos pasos. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante el por qué, cuáles son las partículas que pueden estar presentes y cuáles son sus ventajas. Entonces, este estudio que empezó en el 2008 es interesante y fue la base de nuestro trabajo actual. Bueno, también vemos que algunos intentaban jugar con los tamaños de la nanopartícula para pues determinar cuál podía ser. Y sí, hay ciertos tamaños, por ejemplo, entre 70 a 200 nanómetros, donde se obtuvieron resultados interesantes. También se ha tratado de obtener no solamente cuál es la concentración óptima, sino cuál es el tamaño de partícula ideal para las propiedades tribológicas. Veamos ahora, entonces, el objetivo de nuestro trabajo fue desarrollar un biolubricante a partir de aceites vegetales ya presentes para condiciones de rodadura o de rodadura y deslizamiento, llamado rolling sliding. También se pretendía, y fue lo que se realizó, aditivar estas mezclas con nanotubos, nanoesferas tuvieran o que tuvieran un contenido importante de varias nanopartículas, ya sea de hierro, níquel, cobalto o incluso simplemente sílica, productos de la síntesis de estos nanotubos de carbono, de estas nanoestructuras. Como una manera, digamos, simplificada de aditivar estas mezclas lubricantes, ya que no es necesario, no es forzosamente necesario purificar, funcionalizar estas nanoestructuras, como ya lo hemos mencionado. Nos podemos ahorrar varios pasos en nuestro proceso y en nuestra línea de producción, y así pues mejoramos los costos, lo reducimos de hecho. ¿Cuál es la justificación? Pues los aceites vegetales son una opción seria, como lo mencionamos en un principio, para sustituir fuentes tradicionales, ya que pues en vista de la volatilidad del petróleo y que se encarecerá cada vez más o se reducirá su uso para ciertas aplicaciones, vamos a tener que buscar alternativas y depender de otras fuentes renovables, que es algo que ya se hacía hace más de un siglo y que vamos a volver precisamente a ese esquema. La aditivación, ahora, con algo nuevo, es los nanomateriales, nos muestra que podemos mejorar las propiedades tribológicas de los materiales. Entonces, tomamos una receta del siglo XIX, que son los aceites vegetales, o quizá muchísimo más antigua, pero si hablamos de la revolución industrial y lo que usaban las máquinas en el siglo XIX, muchas máquinas usaban aceites vegetales, pero ahora tomamos esa vieja receta, modificamos, mejoramos esos aceites que los desplazó, los aceites derivados del petróleo. Si los mejoramos con nanoestructuras, podemos mejorar esas propiedades tribológicas. Esa es la justificación de todo esto. Además, se les puede dar a los cultivos de cada región un valor agregado. En ciertas regiones, quizá hay cosechas que han disminuido su valor,
pues en vista de que hay ya otros productos, compiten con otros productos, entonces la economía de varias regiones del mundo se puede ver impactada de forma positiva con el uso de los aceites vegetales. Y bueno, también teníamos la parte de reutilizar desechos, biomasa, microplástico, plástico que se encuentra en rellenos sanitarios y que es una buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Bueno, ¿cuál fue la metodología que usamos? Usamos varias pruebas tribológicas. Eh, las pruebas típicas y unas pruebas un poco más exigentes. Por ejemplo, una de estas pruebas es la prueba Ball on Disc o Pin Disc. Hay varias versiones de esta prueba, pero usamos una bola sobre disco, sobre una pista. Una bola de 6 milímetros de diámetro con estas características, un acero de estas características, a una temperatura de 60 grados, una carga de 30 newtons y un rodamiento con una distancia total de 18 metros. La primera ronda de experimentos fue con aceite de linaza y el aceite complejo de éster de pino, aditivados con nanotubos comerciales y también nanotubos que obtuvimos localmente a través de un proceso CVD, de Chemical Vapor Deposition. Y no solo nanotubos de carbono, sino también nanoesferas de carbono, incluso en ocasiones una combinación de ambas estructuras. Tenemos aquí otra prueba que fue utilizada y esta es porque es una prueba, digamos, estándar en la industria de lubricantes, que es la prueba ASTM de 2266. Es la llamada prueba de 4 bolas. Entonces, aquí tenemos una esfera, una bola, que se apoya sobre otras 3 con una determinada carga y se va a medir al final la huella, la, la huella de desgaste, o como dice aquí, wear scar, esa marca, esa cicatriz de desgaste, ¿no? Entonces, aquí se probó también el aceite de linaza, el aceite de resina de este complejo de pino, aditivado con nanotubos de pared múltiple, comerciales, tanto comerciales como obtenidos localmente por CVD. Ahora pasamos a la prueba de mayor exigencia. La prueba de mayor exigencia fue esta, la prueba Twin Disc o Disco-Disco. Tienen varios nombres según la literatura que se consulte estas máquinas. Esta es una prueba que puede ser un poco más exigente, puede someter a más ciclos un lubricante y que pues nos puede combinar características interesantes de la prueba convencional Pin Disc o Ball on Disc o la prueba 4 bolas. Entonces aquí usamos 2 discos encontrados y para los discos se usó material real de rueda y de riel que pues amablemente nos proporcionó el metro de la ciudad de Medellín en Colombia. Entonces se obtuvo un disco de una rueda de tren y otro disco de riel de la vía. Aquí los parámetros que se usaron fue una carga de 1.1 gigapascales, 10.000 ciclos con un deslizamiento del 5% para simular el frenado de un vagón, de un tren, al entrar a una curva. Condiciones un poco más cercanas a lo que hay en campo, más reales. Se llevó a cabo lo que se llama el running in, o sea, 4.000 ciclos en seco, sin lubricación, para pues que se desarrollen ciertas imperfecciones, incluso microgrietas en la superficie, y después ver cuál es el efecto de aplicar después el lubricante, o sea, antes y después, ¿no? Bueno, nuevamente aquí se probaron las formulaciones finales o las formulaciones que pasaron las pruebas anteriores con las mejores puntuaciones, las mejores calificaciones. Y aquí lo que probamos fue el aceite de linaza contra el aceite complejo de resina
de pino, aditivados con una combinación de nanotubos de carbono de pared múltiple y nanosferas obtenidos por CVD. Vemos aquí cuál es la producción. Y vamos a ver aquí qué son esos componentes que tiene el catalizador que se utilizó para las nanosferas de carbono y los nanotubos de pared múltiple. Entonces, se usa una metodología que ya se ha trabajado bastante, que se encuentra en la literatura, TEOS, tetraetilotosilicato, alcohol, agua destilada, en un reactor rotativo, como un molino de barras, o puede ser un molino de bolas también, como los usados en la minería, pero pues a escala de laboratorio. La mezcla de catalizador se lleva a una temperatura de 350 grados por 3 horas. Entonces, al final vamos a tener un polvo, que fue lo que se utilizó. Un polvo que tiene partículas de catalizador, aleaciones hierro-níquel, hierro-cobalto, que son pues con las que trabajamos y son de las más utilizadas. En la literatura encontramos mayoritariamente níquel o cobalto. Quisimos aquí introducir un poco más de hierro, pues para que fuera pues, menos costoso este proceso, para abaratar costos. Y bueno, se tamiza este catalizador y se selecciona. Bueno, una cosa que faltó aquí mencionar, que los reactivos son sales de níquel, cobalto y hierro, para obtener ciertas proporciones con las que se pueden jugar de hierro-níquel o hierro-cobalto. Aquí las que tuvimos era 20-80 y 50-50 aproximadamente hierro-cobalto. La producción de nanotubos de carbono y de nanosferas se realizó utilizando acetileno. Bueno, esto también ya es un método de la producción de nanotubos por CVD bastante trabajado. Entonces, a través del uso de acetileno se pueden obtener, jugando con las condiciones de temperatura, las condiciones de el tiempo de permanencia de los gases, se pueden obtener ciertas estructuras que prevalecen por encima de otras. Podemos tener más esferas, o más nanotubos, o solo nanotubos y pocas esferas. De hecho, las esferas en ocasiones al principio se obtuvieron prácticamente por accidente, ¿no? Pero al estudiar detalladamente el proceso, se determinó que era jugando con esas condiciones que se podía tener una estructura o la otra. Bueno, aquí algo que faltó mencionar es que todas estas estructuras se caracterizaban a través de diferentes técnicas, como microscopía electrónica de barrido, de transmisión, difracción de rayos X, plasma ICP, etcétera. Vamos a ver más adelante esto. Las mezclas, vamos a ver, incluso aquí hay una imagen donde se puede ver el color antes y después. Tiene un color similar a la miel o la melaza, el aceite de linaza y la resina compleja de éster de pino. Estos aceites son aceites de una viscosidad alta. O sea, por lo que les mencionaba, es similar a la miel o similar a la melaza. La viscosidad es similar a esos productos, para tener una idea en mente. Aquí jugamos con cantidades que iban del 0.1% al 1%, que es más o menos lo que ya está establecido en la literatura, que puede ser el rango ideal. Más de 1%, pues es incluso costoso, innecesario, puede ser ineficiente. Y bueno, entonces se hicieron unas mezclas bastante simples, usando ultrasonido, usando un mezclado mecánico con una propela. Entonces, un proceso bastante simple. Pueden ser, claro, las mezclas pueden ser optimizadas, se pueden hacer otro tipo de procesos, como por ejemplo usar un equipo Ultra Turrax para tener una mejor mezcla, porque siempre es un problema homogeneizar estas mezclas biolubricante y nanoestructuras. Pero bueno, entonces pasemos ahora a los resultados que obtuvimos.
¿Qué es lo que encontramos en cuanto a los nanotubos comerciales? Pues estructuras como estas. Quizá no son los nanotubos ideales o perfectos, pero entre las diferentes estructuras vemos, por ejemplo, aquí a la derecha, en el extremo derecho, que sí hay una cantidad importante de nanotubos de carbono con un diámetro, pues, aceptable para lo que dijimos, ¿no? Entre 70 nanómetros, 200, es con lo que podemos jugar. Hay otras estructuras que quizá no son tan benéficas como esto, es más bien como una fibra. Pero bueno, algo también que podemos notar aquí es que han sido debidamente purificados estos nanotubos. Y es algo que vamos a comparar y contrastar con lo que nosotros tuvimos, que tiene muchísimas otras cosas, muchísimas otras partículas, pero que tienen una utilidad. Veamos ahora los nanotubos que se obtuvieron a través de CVD. Vemos ahí diferentes partículas junto a estos nanotubos que parecerían fideos aquí. Incluso se puede apreciar aquí el interior del tubo. Y estas partículas aquí, pues son de materiales diversos, subproductos del catalizador. Níquel, hierro, cobalto, sílica, etc. Vemos aquí, ahora, ya presentes, se empiezan a hacer presentes las nanoperlas o nanoesferas de carbono. Nanoperlas, algunos llaman nanoperlas porque llegan a parecer como a un collar de perlas. De hecho, lo vemos aquí. Vemos perlas y entrelazados algunos nanotubos de carbono. Y también, pues ahí hay presencia de otras partículas de catalizador. Se alcanza a ver aquí también incluso el interior de los tubos y nanotubos de diversos tamaños. Y aquí tenemos las perlas o las esferas, nanoestructuras. Vemos ahora imágenes de microscopía electrónica de transmisión, donde se ve cómo están entrelazados esos nanotubos y esas nanoesferas de carbono de una manera bastante peculiar. Podemos ver ahí los tamaños, los tamaños de partícula. Y los colores más oscuros es la presencia de partículas en el interior, tanto de la esfera o de algún nanotubo de carbono que pase por ahí. Ahora, en el mapeo, en el análisis por EDX que se realizó, pues se evidenció lo que era obvio, lo que se esperaba, la presencia de todas estas partículas metálicas. En color rojo, la abundante presencia de hierro, color verde, la presencia de cobalto y bueno, esparcidos en todas estas nanoesferas, a lo largo de todas estas nanosferas y estos nanotubos de carbono. Es una presencia importante, no solo por fuera, sino por dentro de las nanoestructuras, que es algo que podemos apreciar en estos perfiles que se realizaron, y precisamente ahí hay partículas de cobalto, partículas de hierro, partículas de níquel. Y la difracción de rayos X nos confirmó precisamente esto, que teníamos esas cantidades que estábamos buscando y pues también teníamos las señales típicas de estas nanoestructuras. Bueno, comparado con los nanotubos comerciales, pues los nanotubos comerciales no tienen estas partículas metálicas. Veamos aquí también nuestra caracterización por espectroscopía Raman para estos nanotubos de pared múltiple que contenían catalizado hierro-níquel. Bueno, pasemos ahora a las pruebas reológicas. Las pruebas reológicas, porque todos los lubricantes se tienen que probar reológicamente. Hay que determinar su viscosidad, hay que determinar sus parámetros reológicos. Bueno, no solamente viscosidad, son varias curvas lo que se tiene que determinar para pues, determinar cómo van a funcionar estos lubricantes. Vemos cómo hay una diferencia al aditivar
estos biolubricantes. En las curvas de shear rate, shear stress, se hace tasa de corte contra esfuerzo cortante, y las curvas de viscosidad contra esa tasa de corte. Vemos cómo la viscosidad se incrementa y pues cómo es necesario aplicar un esfuerzo cortante mucho mayor para empezar a mover esas cadenas, esas macromoléculas de esos biolubricantes en cuestión. Y es un patrón que prevalece en todas las muestras que fueron aditivadas, ya sea con nanotubos comerciales, así como nanotubos obtenidos localmente con partículas diversas de catalizador. Bueno, aquí vemos el aspecto y algunos coeficientes de fricción. Como les mencionaba, puede ser en ocasiones un poco difícil homogeneizar adecuadamente estas mezclas biolubricante en nanoestructuras, llegando a ciertos porcentajes. Por encima del 0.5 a 1% se vuelve cada vez más complicado homogeneizar esas mezclas. Pero bueno, veamos aquí. Aquí hay unos datos interesantes. Por ejemplo, el aceite de linaza en las pruebas bola en disco, tuvo un coeficiente de fricción de 0.071 y aditivado con 1% 0.074. Vemos que aquí en este caso podemos descartar la mezcla aditivada con 0.5 porque el coeficiente de fricción ya era pues, muchísimo mayor. Bueno, entonces el rango ideal sería pues, por debajo de esto o incluso por encima. Y vemos aquí más adelante la comparativa de el biolubricante resina de este compleja de pino, que sin aditivar tuvo un coeficiente de fricción de 0.096, aditivado tuvo el mismo coeficiente de fricción, aditivado al 1% con los nanotubos comerciales. Pero aquí algo interesante que viene a continuación es que con los nanotubos que se obtuvieron a través del CVD y que tienen todas esos materiales, esas partículas metálicas diversas, el coeficiente de fricción fue incluso menor, 0.082. Entonces, por ahí empezamos a ver que ya había una diferencia entre tener nanoestructuras que tenían otras partículas metálicas, nanopartículas metálicas, y los nanotubos que no tenían absolutamente nada, que estaban purificados. Bueno, lo mismo obtuvimos en las pruebas 4 bolas, vemos ese patrón. Los nanotubos aditivados, las mezclas aditivadas con nanotubos obtenidos por CVD, también dejaron una huella menor, que fue lo que se apreció, una huella menor cuando se usó una aditivación de 0.1% para el complejo de resina de pino. Entonces ahí tenemos otra vez que es benéfico tener otras nanopartículas, otras partículas metálicas. Quizás se pregunten por qué. Pues bueno, en los aceites comerciales ya hay otras partículas metálicas presentes. Se aditivan precisamente con una cantidad diversa de partículas, que puede ser grafito, que puede ser sílica, que puede ser disulfuro de molibdeno o puede ser nanopartículas de cobre. Son las más utilizadas. Bueno, ahora veamos esas tendencias, esos patrones, ese comportamiento. Vemos que para algunos casos el mejor porcentaje fue 1%. Aditivación. En otros, pues, digamos, el desgaste se incrementaba, se mantenía, disminuía. Entonces, para ciertos casos, el menor desgaste era aditivando por debajo de 0.5% o por encima. Curiosamente, por encima de 0.5%, pero menor a 1%. Veamos ahora los resultados que nos dio la máquina disco-disco. Aquí es algo interesante. Al final utilizamos las mejores mezclas. Y las mejores mezclas
fueron las aditivadas con nanotubos de carbono que contenían otras partículas metálicas, muchísimas partículas metálicas, las que se obtuvieron por CVD. Vemos aquí, por ejemplo, la comparativa. El aceite biolubricante B es la resina de éster compleja de pino. La C, la que está marcada con la letra C, era el aceite de linaza. Y el aceite de linaza tuvo un buen desempeño. La menor pérdida de masa. Entonces, esto implica un menor desgaste y obviamente, pues un buen coeficiente de fricción. Vemos ahí, por ejemplo, los coeficientes de fricción 0.063, 0.060, 0.069, comparados con los coeficientes de fricción que fueron mucho más altos, fueron un poco más altos para la resina compleja de éster de pino. Bueno, ahora vemos la curva que nos arrojó toda esta prueba. Hasta los 4000 ciclos les comentaba que se realiza la prueba sin lubricación. Sin lubricación. Y vemos esos coeficientes de fricción cómo caen. Entonces, la caída es significativa. Se realiza también una prueba de control y se compara la muestra o las superficies contra las superficies lubricadas. Y vemos ahí efectivamente que el aceite de linaza aditivado con esa combinación de nanotubos de carbono y nanoesferas, pues tuvo un mejor desempeño tribológico, mejores coeficientes de fricción, mejores propiedades antidesgaste. Y bueno, aquí vemos, bueno, sin lubricar, obviamente, pues el coeficiente de fricción es altísimo, el desgaste es altísimo, pero vemos ahí el aceite de linaza destacando. Pero con estos nanotubos, sin purificar y que contienen toda esa variedad de partículas metálicas y otros componentes. Vemos las superficies, cómo quedaron o cómo quedaban después de estas pruebas y cuáles eran algunas características morfológicas presentes. Un poco de ratcheting, que es algo que se aprecia. De hecho, aquí tenemos un desprendimiento aquí en la superficie metálica. Hay algunos puntos, obviamente, pues óxidos metálicos, producto de esas nanopartículas metálicas que contenía el catalizador, pero en términos generales un desgaste más uniforme y mucho más uniforme que pues realizando la prueba sin lubricación. Recuerden que estamos considerando aquí condiciones de desgaste, de deslizamiento que provocan más desgaste. Entonces, ese deslizamiento simulando un vagón que va a frenar antes de una curva. Bueno, vemos aquí en las imágenes cómo se aprecian. Entonces, en la primera imagen a la izquierda, pues eso es una prueba en seco. Y pues el desgaste es mucho mayor, mucho más acelerado, esos fenómenos de ratching, pitching y demás. En la imagen a la izquierda, pues vemos un desgaste reducido, más controlado, que incluso podría controlarse todavía más, pero pues ya es algo más aceptable, más adecuado para nuestra aplicación. Bueno, entonces las conclusiones es que pues es posible usar, como ya lo habían ido planteando algunos otros investigadores, es posible usar nanoestructuras sin aditivar, sin purificar, más bien, perdón, sin funcionalizar. Entonces podemos evitar esas partes del proceso y pues tenemos un proceso más simple, menos costoso, y que nos van a dar buenas propiedades tribológicas para diferentes muestras de biolubricantes, dependiendo de cuáles sean los lubricantes que estemos estudiando. La combinación nanoesferas de carbono con nanotubos de carbono de pared múltiple, pues resultó ser una buena combinación. No se había estudiado esto. Muchos estudios se enfocan solamente en nanotubos pared simple, nanotubos pared múltiple y esta estructura. Pero aquí jugamos con una combinación, una amalgama de estas nanoestructuras para obtener estas propiedades tribológicas deseadas. Aquí pues el ganador fue el aceite de linaza aditivado con estos nanotubos sin purificar. Y bueno, hay
hay más trabajo por hacer. Se hicieron algunas pruebas preliminares, no se muestran aquí. Fue posible obtener aceite derivado de productos plásticos. Fue posible obtener también buenas mezclas con óxido de grafeno. Claro que pues por tiempo, por costos, no fue posible realizar toda la serie de ensayos que necesitamos, pero ahí es una ventana de oportunidad y es pues hacia dónde va el futuro. De hecho, el grafeno está siendo utilizado bastante. Algo también que se requiere hacer es estudiar la degradabilidad. O sea, si bien sabemos que aditivarlos va a mejorar la degradabilidad de estos aceites lubricantes, pues ¿a qué magnitud? ¿Qué tanto con respecto a un aceite lubricante convencional? Necesitamos hacer varias pruebas y ya hay estudios al respecto, pero pues necesitamos ahora determinar con estas mezclas que hemos realizado cuál es esa degradabilidad que tienen estos aceites, estas mezclas. Y bueno, también pues determinar las mejores formulaciones. Vimos por ahí, en algunos casos puede ser por encima del 0.5%, por debajo del 1%, o 0.1%, que sería algo muy bueno. Una menor cantidad de nanoestructura, menor costo. Es necesario también, o podría estudiarse también, la interacción con otros aditivos orgánicos que también se utilizan en los lubricantes para ver si son compatibles. En la industria de lubricantes se usan muchos otros aditivos para pues compatibilizar, ¿no? Compatibilizar dependiendo de la aplicación. Y bueno, pues este trabajo se presentó en varias ocasiones en eventos de la STLE, de la Sociedad Tribológica y de Lubricantes en Estados Unidos. Se publicó también ya al respecto sobre los resultados obtenidos en estas pruebas. Y bueno, pues hasta aquí todo. Se realizó el trabajo también, cabe mencionar, que con el apoyo de varias instituciones. Entonces, todo esto fue gracias al apoyo no solamente que obtuvimos por parte del CIMESTAB, el Politécnico Nacional, la UNAM, a través del FATA, aquí en Juriquilla, y otras instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, específicamente el laboratorio del Grupo de Tribología de Superficies, que llevan años haciendo trabajo interesante con respecto a tribologías y el desgaste de superficies. Muchas gracias a todos ustedes y creo que ahora es la sección de preguntas. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos aquí algunas. El doctor Iván pregunta, ¿cómo se comparan los cambios de viscosidad de los lubricantes, de los biolubricantes con la temperatura respecto a los lubricantes sintéticos? ¿Cómo se compara? Pues con respecto, bueno, sí, los lubricantes sintéticos se han probado de estas veces y la temperatura, digamos, como que típica para probarlos son 60 grados. Usamos también la misma temperatura para probarlos. Ahí en las curvas que vimos se compara solamente contra el biolubricante sin aditivar. Pero aquí cabe mencionar que la viscosidad de un lubricante tradicional, o por ejemplo, en este caso era para una transmisión abierta, la viscosidad pues es mayor y se mantiene mucho más estable. Es algo de lo que sufren los biolubricantes o estos biolubricantes en cuestión, que les cuesta mantener esa viscosidad. Entonces la viscosidad va cayendo conforme aumentamos esa tasa de corte y pues si lo comparamos con un lubricante tradicional, pues no es lo ideal, no es lo que estamos buscando, ¿no? Al aditivarlos se mejora un poco ese comportamiento. Claro que no está optimizado completamente. Todavía hay digamos, un rango mucho mayor de mejora para igualar un lubricante tradicional. Para igualarlo todavía falta realmente. Veo aquí también que hay otras preguntas, ¿no? Sí, pregunta Lisbeth Montes, dice respecto a la diapositiva 33, se muestra el desgaste en milímetros.
¿Se puede reducir más el desgaste a nivel de micra? También pregunta, ¿qué Ujú. cambios se necesitan realizar al lubricante para reducir el desgaste a micras? ¿Y qué parámetros experimentales de cargas y velocidades reducen el desgaste y el coeficiente de fricción en combinación con el lubricante? Ok, bueno, pues a ver si trato de entender aquí. Eh, mm, para reducir el desgaste a micras, pues es interesante, la verdad. Mm, ¿qué se podría hacer? Pues bueno, aquí, aquí es queda la aplicación, ¿no? Entonces, eh, quizá tal vez habría que usar otros lubricantes de otras viscosidades. Habría que mejorar todavía, afinar un poco más cuáles son esos porcentajes de aditivación para pues reducir todavía muchísimo más el desgaste, si lo que desean es reducir a micras, como muestran aquí. Los parámetros pues experimentales pues siempre se determinan dependiendo de la aplicación. Aquí se usaban parámetros que son típicos de, por ejemplo, aquí lo que queríamos era lubricantes que se podían usar para, para equipo de transmisiones abiertas, sistemas rueda-riel. Entonces, en base a eso, ya hay una serie de parámetros experimentales. Por ejemplo, esa carga, pues es una carga por ejemplo, en el laboratorio, es con las cargas, con el parámetro más o menos con el que han jugado, para hacer pruebas y pruebas y pruebas del desgaste rueda-riel que constantemente han hecho ahí en ese laboratorio. Eh, bueno, sí, entonces eso es lo que El maestro José Ujú. Ángel pregunta, ¿cómo se ve alterada la vida del lubricante al utilizar estos aditivos? Inicialmente se incrementa y hay estudios al respecto que muestran que las nanoestructuras nos incrementan la vida útil de estos lubricantes. Claro que ahí podemos entrar en un complejo y algo, sí, en algo medio complejo, algo medio paradójico, porque pretendemos aditivar y mejorar la vida útil, pero quizá no a tal grado que reduzcamos significativamente la degradabilidad o la biodegradabilidad, que es algo que ya tienen naturalmente los lubricantes. Es algo que se está discutiendo constantemente porque algunos dicen, no, entonces, si esto se aditiva a tal punto, pues ya no va a ser tan biodegradable. Es así. Todavía no se llega a tener la misma vida útil que un lubricante tradicional. Por eso es importante mencionar que, por ejemplo, si hablamos de automóviles, los lubricantes más utilizados son semisintéticos, no completamente basados en aceites vegetales solamente, no. O sea, todavía es en una combinación. O sea, aceites tradicionales, aceites vegetales, para obtener una vida útil, pues, digamos, aceptable, ¿no? Y alguien aquí hizo Este, otra pregunta, ¿no? sí, sí, hay varias todavía. El doctor Juan Hurtado pregunta, ¿la mejoría en el valor de coeficiente de fricción es en este momento significativa, tanto en Mm, magnitud como en dificultad de obtención del lubricante? sí, en este momento sí. Quizá había unos valores obtenidos con el lubricante aditivado con tubos comerciales. No era tan positivo. Pero bueno, en los lubricantes hay, digamos, hay una rama que se llama friction modifiers, modificadores de fricción. Se puede, se puede trabajar también en esa área. Quizá si no tuvimos un coeficiente de fricción menor al del lubricante sin aditivar, sino que obtuvimos un coeficiente un poco mayor, pero en un rango aceptable, es bueno. En ciertos escenarios es bueno. Por ejemplo, en sistema rueda-riel, en una curva es necesario colocar un friction modifier, o sea, que maneje un rango de fricción, porque no queremos que se pierda totalmente en ciertas situaciones la tracción, por ejemplo, en una situación de frenado
o si se combina con condiciones de lluvia y pues haya, digamos, un deslizamiento y un descarrilamiento del vagón. Eso sería catastrófico. Entonces, sí, es significativo. Y de acuerdo a lo que costó obtener, pues sí, fue un resultado positivo. Tenemos Ahí, otras preguntas. sí. El doctor Adrián hace la pregunta en la prueba de bola en disco que se menciona. ¿La bola rueda sobre el disco o es una prueba de perno en disco con perno esférico? Es correcto. La bola no rueda sobre el disco. Es más bien un perno con forma esférica. Correcto. Sí. Y el doctor Oscar Barcenas pregunta, ¿qué funciones tienen las diferentes nanoestructuras en las propiedades de los aceites utilizados? Y también pregunta, ¿cómo se modifican los mecanismos de desgaste cuando se adicionan las diferentes nanoestructuras? Pues bueno, ¿qué funciones? Vimos en la sección de comportamientos que pueden tener varias funciones. Pueden, digamos, rellenar valles, pueden crear una película protectora, pueden limar un poco las superficies o pues pueden actuar como rodamientos entre el contacto metal-metal, dependiendo del tipo de estructura que se tenga. Eh, o puede ser una combinación incluso puede ser una combinación porque en estudios que se han realizado al final no, no, muchas veces no se encuentran ya los nanotubos. O sea, después de someterlo a muchísimos ciclos, sino más bien, pues algunas quizá capas de grafeno y es todo lo que queda. Aquí hay más preguntas, ¿no? ¿Cómo se evaluó la estabilidad de dispersión? Es algo que preguntan. ¿Y cuál es el valor crítico? Eh, ok, bueno. Este trabajo se realizó en conjunto. Creo que no lo mostré, pero está en la última diapositiva. No lo mencioné. Con una empresa que se llama Interloop Group de Zapopan, Jalisco. Hay una serie ya de parámetros que ellos tienen para determinar pues, que una mezcla tenga una dispersión, tenga una dispersión adecuada y que sea estable. Hay una serie de parámetros que ellos tienen. Sí hay, digamos, un valor crítico de concentración para evitar aglomeraciones. Va a depender muchísimo del biolubricante en cuestión con el que se esté trabajando. A veces puede ser valores muy bajos, 0.1%. En ocasiones puede ser valores entre el 0.5% y 1% porcentaje en peso. Pero pues se considera que a partir del 1% pues es redundante y que van a haber pues una cantidad enorme significativa de aglomeraciones. Va a haber una mezcla que es muy pobre, es muy poco homogénea. Entonces, a partir de este porcentaje, y es algo que ya en la literatura que se ha investigado bastante, aditivar con más que eso, pues es redundante y nos causa muchos problemas. Uno de esos es la cantidad de aglomeraciones que vamos a tener en la mezcla. Bueno, pues muchas gracias, doctor Adre. Y en agradecimiento se le hace entrega de un reconocimiento firmado por el director. Dice Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Querétaro, otorga el presente reconocimiento al doctor Andrei Fabio Pérez de Brito por su participación en el seminario departamental de este centro, con la conferencia Optimización Tribológica de Biolubricantes mediante nanoestructuras de carbono, firmado por el doctor Juan Bautista Hurtado Ramos, director del CICATA Querétaro. Pues le agradecemos mucho su colaboración en la presentación de este trabajo y de esta conferencia. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Una disculpa, quizás si no pude contestar con todos los detalles, ¿no? Por el tiempo. Pero bueno, cualquier cosa, pues estaremos pendientes.
Y muchas gracias nuevamente por la invitación.